Lo trata en esos trending topics, ¿no? Que llaman esos temas tendencia que hay en las redes sociales, que o como se llaman así, pues cuáles son los temas tendencia que tienen la Biblia y el Evangelio. Pero cómo también habla de esa forma tan usual, tan coloquial, de, bueno, pues eso es zascas, ¿no? Que tiene también Jesús, que a veces nos dice, ¿no? Nos cuenta las parábolas, pero al final de la palabra está el zasca, ¿no? Y cómo se utiliza tanto esa palabra también en redes sociales y en bueno, pues un ambiente un poco más juvenil, más distribuido, ¿no? Los zascas, ¿no? Le acaba de dar un zasca. Pues como Jesús también nos zasca, y Chema lo desglosa de esa manera tan fácil, tan sencilla, ¿no? Y como temas como el de la oración o el tema de la mística, el tema de la vida, que son temas que están suscitando mucho interés ahora mismo en la sociedad. El otro día hablaba yo con un amigo de esos alejados, pero que no están tan alejados, ¿no? Porque al final sus hijos han hecho la comunión y la confirmación, ¿no? Algo habrá cuando a sus hijos desde esa lejanía les sigue invitando, ¿no? a hacer la comunión, ¿no? Pues ¿cómo hablas de esos temas? Y me comentabas también, amigo mío, que, joder, tenéis un caldo de cultivo muy importante en la sociedad, donde hay tanta búsqueda de misticismo, de qué es lo que hay, ¿no? Como tenemos esas tendencias espirituales, o cómo está el tema del yoga, ¿no? Y todas esos movimientos espirituales en la sociedad, que lo que realmente son movimientos de búsqueda, ¿no? Y cómo tenemos esa oportunidad a través de colecciones como esta, tan sencilla, de explicar cómo es esa meditación, ¿no? Que se puede hacer en otros movimientos espirituales, cómo está aquí la mística, cómo está reflejada la oración, que también para nosotros forma parte de esa forma de meditación, y cómo esos temas de espiritualidad están reflejados aquí desde el punto de vista cristiano. Por supuesto, Chema, los libros, Chema, ¿eh? Es decir, cómo tratado desde un punto de vista cristiano, te das cuenta de que empezamos a buscar, y esas personas un poco más alejadas empiezan a buscar otra vez ese sentido de la vida, ese sentido de la espiritualidad, del por qué, que llevo yo dentro, qué es lo que me mueve, ¿no? La energía universal que llaman en otras espiritualidades, cómo aquí está reflejado de una forma mucho más sencilla, ¿no? ¿Por qué le cambiamos el nombre a espiritualidad, a la energía universal, cuando hablamos de Dios, ¿no? Cómo estamos hablando de esa energía que nos recorre en el cuerpo, cuando desde pequeñito nos enseñaron que a Dios lo llevamos también dentro, ¿no? Cambiamos los términos, pues esta colección de Religión para Torpes sirve para eso. No solo para los que buscan, sino para los que ayudan a los que buscan. Como de una forma muy sencilla te puedes dar cuenta de que ¿qué estás buscando si ya lo habías encontrado, ¿no? Estos libros pueden ser los libros del reencuentro para muchas personas. Es una colección, para mí, yo desde que la conocí, empecé a conocer los primeros libros y he conocido el nacimiento de los últimos, cómo me ha gustado mucho en ese sentido, ¿no? Cómo es tan diversa en unos ámbitos tan dispares y cómo sirve a todos, ¿no? Como es Chema también. Es decir, cómo se acerca a cualquier persona que se acerca a él tiene la palabra precisa y la forma de decir las cosas. Pues eso está en estos libros, ¿no? Cómo podemos tanto hablar y ayudar a formar más a las personas que están más cercanas, pero a aquellas personas que están un poco más alejadas, ayudarles también, sirven también estos libros, pues, hasta como regalo. Ahora que nos acercamos al 11/11, ¿no? A las compras por Internet, pues que se compren también a través de Internet. Como nos acercamos al Black Friday, pues también parece muy bienvenido, ¿no? Para ver que estos libros sirven también como regalo y suscitar ese regalo, pues no a personas que están en catequesis, probablemente a personas que están buscando esa espiritualidad y están buscando esa mística, y cómo también a través del conocimiento un poquito más de cada uno de los puntos, de los detalles, de los trending topics, como a través también de esos zascas de Jesús aprendemos. Y bueno, ¿qué decir de la Navidad? ¿No? Pues aquí tenemos una fantástica colección para conocer nosotros y para hacer conocer y profundizar a las personas que tenemos alrededor, ¿no? Porque
son libros que no dejan indiferentes y vale, suscitan a cualquier tipo de persona. Y sobre estos temas, yo creo que es interesante que vayamos debatiendo un poco, ¿no? ¿Qué os puede suscitar cada uno de estos temas? Cómo las dudas, las sugerencias, las inquietudes que podamos tener sobre estos temas, cómo Chema puede comentarnos, sin desvelarlo todo, porque si no, no compran el libro. Entonces, pero sí, sobre todo para suscitar ese tema, ¿no? Y qué nos puede decir a nosotros y qué nos puede comentar Chema sobre todos estos temas. Sobre todo los temas tan fantásticos que a mí me encantan, y son de los trending topics, ¿no? Y como los tascas, y me han enganchado porque lo hablas de un modo muy, muy cercano, muy actual, y yo creo que es interesante para, bueno, pues a preguntar qué nos suscitan todos estos temas y cómo Chema nos puede comentar desde su sencillez, su cercanía y su gracejo también cómo podemos hablar de eso. Muchas gracias, Javier, por esta presentación tan bonita. Y buscar tu dirección, tu casa, por Navidad, la cesta que tengo preparada para el día. Yo creo que es obligado. Y lo que dice él es charla coloquio. O sea, no es una disertación monolítica en la cual hablemos solamente él o yo, o los dos. Intenta que vosotros participéis. O si conocéis ya algún libro, creo que todos tenéis, si no todos, tenéis bastantes, porque ya les habéis comprado, porque, en fin. Entonces, sería bueno que, como dice él, que hablemos de lo que sugiere, de lo que cuestiona, etc. ¿Tenéis la palabra? Yo sobre los libros, por iniciar el debate de todos ellos, hay algunos que son ciertamente de título menos atrayentes, ¿no? Porque conocer sobre el Evangelio, conocer sobre la Biblia, siempre como llama la atención, ¿no? Conocer más. Conocer sobre la Virgen, sobre los santos, conocer incluso, te vas al tema de la Biblia, la mística, ¿no? Es como hablaba, ¿no? Pero, por ejemplo, sanación, salvación, que es el colofón de toda la colección y que ahí reflejas también un poco, quizá además también un poco el resumen de toda la colección. ¿Qué has querido transmitir en el libro de Sanación y Salvación? Que siendo a lo mejor, ¿no?, el título menos atrayente a la hora de comprármelo de forma individual, pero al final es tan importante porque de los 9 concluyen en este, ¿no? Sí, hombre, tú lo has dicho ya, que ciertamente en cada libro, este libro viene un poco la condensación de los demás. Lógicamente, si quieres poner una rúbrica al mensaje de Jesús, yo creo que esa rúbrica sería precisamente esta: ¿a qué vino Jesús al mundo? Decían, a salvarnos. ¿Bien? Pero a salvarnos, la gente, más que buscar una salvación, busca una sanación, un remedio inmediato. Queremos que alguien, la Virgen del Remedio, el Cristo de los Faroles, alguien que nos salve, que nos solucione un problema de salud. Y eso hace que la gente mire la religión como un tema de sanación, porque entienden que esa salvación, la que están buscando inmediatamente, es que les libre el dolor de muelas o que les libre de otra cosa. Y entonces la sanación es una cosa que Jesús no solamente entendía, sino que sabía que la gente la buscaba y la ofrecía. Pero siempre la ofrecía con la perspectiva en algo más importante. Y cuando se lamentaba de que la gente le seguía, pues porque hacía milagros, porque les curaba, decía él, porque os curo y os doy de comer gratis. Claro, la gente busca una sanación inmediata, que me quiten este dolor, que me den de comer, pero él buscaba algo más. Y por eso van de la mano. Y yo lo que pretendo con ese colofón, por así decir, el mensaje de Jesús se reduce a esto. La gente, todos estamos buscando remedios inmediatos para nuestra vida, y Dios nos ofrece, a través de Jesús, nos ofrece algo mucho más grande e importante. Qué pena que nos quedemos a veces a medio camino y nos conformemos como aquellos señores que curan a los leprosos y están curados de la lepra, y se van. Y solo uno vuelve, no es solamente para dar gracias, tiene porque ha entendido algo más y se pone al servicio de Jesús. O sea, hay una polémica, diríamos, una discusión entre lo que la gente está buscando normalmente y lo que Dios está ofreciendo. Dios ofrece mucho y nosotros nos conformamos con un poquito, nos conformamos con las migajas que caen del plato.
pues vale. Y entonces en el último libro, aparte de condensar un poco la colección, creo que la termino con esa idea de, oye, mira, ¿tú qué estás buscando? Un remedio pasajero que te cure las almorranas o estás buscando de verdad que te solucione el problema de tu vida. Y como libro va dirigido también, estos libros todos, a gente que es no solamente creyente a medias, sino no creyentes, pues resulta que de pronto, cuando te haces mayor, viejo y enfermo, de pronto empiezas a mirar un poquito más allá y a ver qué perspectivas tengo yo de vida, qué va a pasar aquí. Y entonces conviene decir a la gente, pues mira, tranquilo, aparte de buscar remedios con las medicinas, con los médicos o lo que sea, recuerda que Dios sabe que Dios te ofrece algo más importante. Y de ahí lo de sanación, salvación. Eso sería un poco la idea. Ese Chema, el que me has escrito hace poco, a mí no me Es el último. Ah, claro. Es tu oportunidad de escribirlo. Sí, así no me sonaba a mí también. Es el último, porque ya salió hace ya cuántos meses, Álvaro, salió este ya. Yo creo que es de... Sí, el año pasado seguramente salió. Es de final de año. Sí, sí. Sí. Ya son mis hijos, pero es que yo he perdido la cuenta ya. Yo pensé que alguien se ha quejado, que ha dicho que de torpe nada. No, nada. Creo que la gente asimila lo de torpe. Cuando esta colección empezó, yo lo digo en el primer libro, y luego entonces voy repitiendo la introducción para que se recuerde, empezó con una frase que estaba de moda. ¿Te acordáis? Yo aprendí algo de informática por aquello de informática para torpes que dibujaba Jorge. ¿Te acordáis? Yo me encontré después que había libros para torpes, for dummies, en inglés, para aquellas personas que quieren aprender algo. Lo mismo idiomas que, sorpresa, yo me encontré un día que había también un Islam para torpes, o sea, for dummies, barrea, el Islam for dummies. No lo habrán quemado vivo al escritor, bueno, espero que no, por su bien. Pero quiero decir que estaba de moda un poco la palabra, hoy ya no tanto, pero recuerdo que cuando lo puse este título me estaba un poco inspirando lo que la gente del grupo que llevo yo de formación de adultos, pues la palabra les gustaba. Religión para torpes, lo que más que menos se confiesa torpe, yo mega torpe. Me dice Forges, yo mega torpe, porque la realidad me pasa como decía el filósofo, yo cuanto más aprendes te das cuenta que más ignoras. Entonces yo también soy torpe en muchísimas cosas. Una razón, una forma de no equivocarme es apoyar lo que digo ahí siempre en la escritura. O sea, yo no me remito a que, como dice el eminente don no sé quién o don no sé cuál, como cita el santo padre o patriarca, no, yo voy siempre al Evangelio. Mi fuente de inspiración y de cita, el Evangelio o la Biblia. A veces también en algún momento en la Iglesia, en el libro de la Iglesia, sale también a un concilio citado, faltaría más, pero esencialmente es algo que para mí es la inspiración que nos produce, que nos ofrece el Evangelio, la Biblia, la fuente a manejar. Y ahí, claro, sin darte cuenta, introduces a la gente en el conocimiento de estos libros están ahí. ¿Quieres ampliar conocimientos? Pues tienes muchos libros de teología, los que tú quieras, mira, montones. Pero lo importante es donde se basa todo, que es la Biblia, es el Evangelio, ahí tienes la fuente, también para mí. Sobre el Espíritu Santo, ¿tienes algo pensado también? Sale en el libro del Evangelio, sale en el de Dios también, sale. Y indudablemente es un elemento que está ahí, perdón por el elemento, pero tiene que salir, sale. Lo que pasa es que sale en el papel que le corresponde, que no es la estrella rutilante que se merecería, por ejemplo, para unos, diríamos, de estos catecumenales o carismáticos. Es la estrella principal. Yo veo el Espíritu como una manifestación de Dios, como decía San Niño de León, que decía otro día, que sea el Espíritu Jesús en las manos de Dios. Bueno, pues es un elemento de lo divino que se manifiesta a nosotros, pero que, claro, para llegar a ellos tiene que pasar primero por la fuente. En el libro de Dios sale ya. Esta mañana hablamos, Chime, porque no sé si conocéis, he visto ahora que ha salido en muchos medios, la nueva, ya lleva 3 temporadas, de la serie Chosen, de Chosen. Pues si la conocéis, y además que han venido los actores hace, yo creo que la semana pasada, hace un par de semanas, han estado por aquí por España también. Y hablamos de ella esta mañana y desde el punto de vista de que a mí me gusta
porque por lo menos suscita ese interés por la figura de Cristo dentro de la sociedad y seguimos hablando de él, ¿no? Chema sí decía que, bueno, es verdad que con su conocimiento de Biblia hay algunas cosas que como que están demasiado fabuladas, Más ¿no? que algunas cosas. Demasiado fabuladas, ¿no? Pero hablábamos de más películas, bueno, hablábamos de obras de teatro como Gospel o Jesucristo Superstar, o hablábamos también de esta de la Pasión de Cristo, o hablábamos de, la Pasión de Mel Gibson. Aunque sea de Cristo, pero siempre se habla de la Pasión de Mel Gibson. Que a lo mejor también tiene su pasión el hombre. Pero bueno, es decir, que son esos acercamientos que tenemos a la figura de una forma muy popular, ¿no? O sea, el cine, el teatro, la literatura, y que se fabula mucho alrededor. Pues la verdad no es por nada, pero me suscitaba esta mañana y me acordaba, digo, esta tarde tenemos la presentación de los libros. De verdad, en serio, creo que dentro de esa popularización de la figura de Cristo que hacen estas películas y estas obras de teatro y esas novelas, creo que esta colección es perfecta para esas personas que tienen ese primer acercamiento y que la fabulación les puede confundir, les aterriza muchos temas, porque aquí, como dice Chema, está basado en el Evangelio. Aquí no hay ni opiniones de grandes teólogos ni de grandes estudiosos, aquí está el Evangelio, dividido en muchos trocitos, en 10 trocitos, cada uno de una parte del Evangelio de la Biblia. Y cada una de las partes, pero leyendo esto yo creo que contextualiza todo eso, ¿no? Contextualiza la figura de Pedro dentro de, ¿no? Sí, claro. En todos estos, que es perfecta para eso, ¿no? Si es que mira, estas películas o obras de teatro o libros que se escriben, si la persona quiere vender la película o quiere vender el libro, ya sabéis que hacerlo es muy fácil. Simplemente diga alguna que otra burrada, empezando por el título. ¿Os acuerdan que obra de teatro decía, con perdón, en Dios? ¿Te acordáis? Bueno, pues pones un título así muy fuerte y tal, y a la gente va a comprar eso, a verlo, porque de alguna manera el título le ha enganchado. Vale. ¿Qué consigues? ¿Vender libros? ¿Vender entradas para una función de teatro o de cine? Pues vale, estás faltando la verdad. Y estás haciendo daño. Pues le decía yo a Javier, digo, mira, esa serie de Chosen, también la de Superstar. Bueno, cuando estrenamos Superstar, yo recordaba que en el cine Palafox, yo la disfruté como un enano, porque pantalla enorme, que tiene el Palafox entonces, era más partido de cines, varios cines pequeños, una pantalla enorme, sonido estereofónico, un colorido, una música. ¡Uy, qué bonito! Ah, ¿qué dice la película? Porque Judas era un agente conjurado para vender a Jesús y que Jesús era un señor pirojo que estaba ahí de paso y que no sabía lo que le estaba pasando o le iba a pasar. Bueno, pues eso es una ficción que pues decía, mira, como espectáculo, muy bien. Como entretenimiento, fabuloso. Pero en cuanto a mensaje, macho, como no te creas eso, no tiene claro. ¿Y qué pasa? Que eso o vas preparado a verlo teniendo una base para entender y disociar lo que te están ofreciendo de lo que tú ya sabes que es, o si no, pues dices, va, es que es eso. Ahí están poniendo Gospel ahí en Málaga. Gospel. Me fui a ver no sé qué tal saldrá, pero bueno, yo el Gospel que conocí en cine y en teatro está bien, pero bueno, no es lo mismo. A ver, esto no es exactamente así. Son pasajes del Evangelio así embutidos, enchorizados, para hacer un espectáculo atrayente. Tiene mensaje, ¿sí? Si es que el Evangelio, aunque lo tomes muy poquito, tiene mensaje. Hace poco vimos 33. Alguna quieras haber visto, yo la he visto, 33. Me parece mejor que la de Gospel. Mejor, más lograda, más seria, pero la música no engancha tanto como la de Gospel, que la música la hemos oído tantas veces en cánticos de iglesia, para hacer el camino, que no suena, mientras que la 33, yo no recuerdo, creo que la gente tampoco, ninguna de las canciones de la obra de teatro 33, porque son apegadizas, hasta que se repitan, claro. Pero con todos los mensajes, sí, es más serio, más interesante, más profundo. Pero lo que pasa, si quieres, decía antes, si quieres meterte al público en el bolsillo, al lector en el bolsillo, tú pon un título escacharrante o un título incisivo, y automáticamente la gente va a ir a eso. Pero le va a hacer bien. Mi idea es hacer bien en el sentido de predicar el Evangelio. Y por lo tanto, he dejado en el camino muchas cosas, las he sacrificado en aras de la verdad, de la sinceridad. Esos libros son sinceros. Podrán ser mejores o peores, podrán estar muy bien, como decía el Javier,
o podrán ser un churro, pero ciertamente son sinceros. ¿Han nacido de mi pensamiento? Sí, de mi inspiración también, pero son ante todo sinceros. Y ahí no se vende nada y no se hipoteca nada a cambio de. Sí. Oye, concretamente en la sociedad donde estamos y en la iglesia que tenemos, que se está muriendo los Reyes Magos y la cigüeña, pero no muere todavía, y parece que cuesta mucho que nazca otro sentido de la vida. ¿Cómo te encuentras tú por dentro para que las personas no nos quedemos con el dedo cuando señalamos la luna? Pues a mí me parece que es una cosa interesante que se vaya muriendo poco a poco todo eso y que vaya resucitando un sentido auténtico de la vida. O sea, ¿cómo te encuentras tú por dentro o dentro de tus enfermedades? ¿Cómo vas poniendo esa luz en el horizonte? Mira, Andrés, hay un dilema que tú sabes bien que tenemos todos en la iglesia. Se puede decir lo que se siente, ¿no? Se puede sentir lo que se dice. Hay que evitar tener que sentir lo que se dice. La rima es de Quevedo, no es mía. Y eso quiere decir que muchas veces, para evitar chocar con las autoridades, con la iglesia, hay que ser prudente, cauto. Hay cosas que se pueden hablar en petit comité y hay cosas que se pueden decir a viva voz. Yo intento decir a voz alta y además con altavoz todo aquello que el Evangelio está claro. Y aquellos temas que diríamos son exegéticos, son temas discutidos, eso sí. ¿Para qué? Porque no quiero crear polémica. Hay un montón de libros, aquí estarán, de autores que ciertamente son exégetas, son teólogos y probablemente no tienen miedo a crear polémica porque además viven de eso. Y sabéis lo que decía antes, para vivir de eso tienes que vender muchos libros. ¿Acordáis de Uta Ranke? Esa señora que tiene ese nombre tan Uta Ranke, madre mía. Tiene algunos libros finos, ¿eh? Claro, ¿qué pasa? Que esa persona ya está en una posición determinada, como decía a Hans King, que le conocéis más, está en una posición determinada que les permite a ellos decir, y además les invita a decir cosas que hoy nosotros las podemos decir en familia, pero para no escandalizar a nadie, porque el tema que está tocando es demasiado borderline. No puede ser alegremente decir, no, esto es así, porque no es así. Pero opinan estos, unos cuantos, y otros cuantos opinan lo contrario. Yo no voy a ese terreno. Son libros sencillos, destinados al gran público, y que los lee, no quiero meterle en discusiones teológicas, y tampoco menos aún exegéticas. Remito siempre los libros, oye, hay otros libros más sesudos y más profundos para el que quiera acudir a ellos. Yo me pongo a un nivel, diríamos, de torpe, exactamente, de torpes, y no quiero complicar la vida al torpe. Bastante hay con que salga de la torpeza y como los caminos que va el camino de Maús, que le dice el Señor, mira, que soy torpes y necios sois, para no entender lo que estaba profetizado. Bueno, pues ese aviso del Señor, lo pongo al comienzo del primer libro, mira que sois torpes y necios para entender las cosas, ese aviso también es para nosotros. Tenemos delante unas cosas muy claras y preocupados por rizar el rizo y por ir más allá, nos olvidamos de lo elemental. Buscando la esencia de las esencias, nos olvidamos de lo elemental. Mi propósito es sí, despertar inquietudes, mover un poco conciencias y sentimientos, pero siempre dando pasos con cautela y sin meterme en berenjenales teológicos, porque creo que sobran. La gente que está en un nivel de aprendizaje, de formación elemental, tiene que complicar la vida. Si empezamos a complicar la vida, pues sacamos 40 temas que están en el candelero y que se han tocado otros autores. O de Koch, que pasó también a Pagola. Son temas que ya algunos los tocan y ya están esos libros para que la gente quiera meterse más en harina. Ya está. Yo voy dirigido, o me dirijo más bien, a una gente sencilla que quiere aprender lo esencial y después, allá tú, si quieres ir más lejos, tú mismo. Pero la base, nuestra creencia, es la que yo recojo ahí, creo, que es la que recojo ahí. Con todo,
habrá gente que se escandalizará. Sé que el libro que habla de María o el de la oración dice cosas que para gente beata, beata en buen sitio de la palabra, o rezante, orante de toda la vida, le llama la atención, porque piensan que la oración consiste en coger una estampita y desgastar la base de repetirla. O piensan que el encuentro con Dios es un encuentro con que, bueno, ahí está Dios, y yo invoco a Dios que está ahí en una imagen muy bonita. Claro, eso sí que tengo que decirlo, porque eso ya no es cuestión no, de herejía ni otra cosa, simplemente que ya de costumbres nacionales muy hispanas que hacen que la gente esté, lo que he visto muchas veces, y también vosotros, vas a la iglesia, por ejemplo, la iglesia está de la Cruz, está junto a Paz de Santa Cruz, donde los miércoles es el día de San Judas Tadeo y hay unas colas que rodean la manzana. ¿Para qué? Para invocar a San Judas Tadeo, que es el abogado de los imposibles. Vale. Y la gente va allí, hace cola para llegar ante la urna que está San Judas Tadeo, para hacer las tragaperras, echar la monedita, hacer esa máquina así, y hasta milagro concedido. Y el sagrario que está al otro lado allá, 4 gatos, o 3. Claro, yo, pues ahí sí que te voy a decir algo, porque la iglesia lo dice. Entonces yo digo lo que dice la iglesia, por favor, nos olvidamos del santo y nos dedicamos al santito. Esa es la cuestión. Esa es la cuestión. A mí me gustaría, sobre esto que has preguntado, decir que mi experiencia con la lectura de tus libros es que abres los ojos, porque como la base es la palabra de Jesús, hay otras cosas que vas viendo que ya no tienen tanto sentido como te han explicado, o que no tienen sentido lo que te han contado. Entonces a mí me parece que efectivamente tú abres los ojos en el sentido de la búsqueda de la palabra de Jesús y profundizar en ello y basarte en eso. Se llamaría libros aperitivos. Son aperitivo para abrir el apetito. Sí. Para abrir el apetito de la fe, de los religiosos, de la trascendencia también, porque algunos de estos libros ya tocan el tiempo de la mística para torpes. Ya he contado una vez, algunos sabéis, que el libro se llama espiritualidad, oración y luego espiritualidad. ¿Pero por qué puse mística? Pues porque entiendo que el título era más retador, mística, ¿no? Claro, pues, indudablemente es un paso que creo que tiene la evolución de la fe, y el título está un poquito en función del público, como el del diablo. El libro va dedicado a los ángeles y a los demonios. Pero si pones del título ángeles y demonios, pues te recuerda a Tom Hanks haciendo una peliculita por ahí persiguiendo monstruitos, ¿no? Pues el diablo para torpes. No. Y ha habido gente que le ha buscado el libro, por eso. Y ha habido gente, nuestro párroco entonces, que dice, no, el libro, no sé, no le anuncies aquí, porque la gente, yo no quiero la chafuta, la palabra diablo. No pasa nada, hombre, no pasa nada. O sea, quiero decir que el título a veces simplemente está escogido buscando enganchar. Pero enganchar no para darle a la gente una clase dogmática, una clase magistral, sino para abrir el apetito, para que luego el individuo, lo digo en muchos libros, no busque el mismo cosas más sesudas, más sesudas. Bueno, un aperitivo, pero de la zona de latina. Porque te lo lees y ese día has comido, ¿eh? Sí, hombre, indudablemente no son baratijas, ¿eh? O sea, que no son libros de historia, ¿no? Una cosa muy superficial, entiéndeme, no porque yo me valore, no es el caso, simplemente porque entiendo que lo que digo ahí tiene por fuerza que ser serio, no una tontería, y por lo tanto son libros serios. Con chistes, con la profundidad suficiente como para, oye, que lo que está aquí contado, y sobre todo, una de las cosas muy, muy bonitas, y me gustaría que explicaras también, todos los libros tienen a la margen algún recuadrito que explican una palabra o explican que sirven para completar el aperitivo. ¿No? Es decir, vas explicando determinadas cuestiones en relación al tema del libro que son importantes, ¿no? Y son, pues, una palabra, una frase, algo que se incita, ¿no? Explica un poco qué sentido tiene esas anotaciones al margen. Sí, el mérito es de que entonces estaba el director de comunicación, que era Octavio.
Claro, sí, y entonces fue él también el que me había pedido en San Pablo un libro para formación de adultos. Me dijeron ahí en Benavente, que echaban de menos el plan. Mira, me encargaron y me puse a estar allá, y tengo mamotreto con ejercicios, con vivencias, con retiros y todo, con la pera. Y me dijeron, bueno, esto está bien, pero eso no se vende. Y bueno, y me aconsejó él hacer libritos de bolsillo y repartirlo en pequeñas dosis. Bueno, pues así decimos. No es que repartiera lo que había trabajado en estos libros, sino que a partir de ahí fui sacando también más cosas. Y bueno, pues fue Octavio el que se le ocurrió meter eso para animar las páginas. Ciertamente las anima. En unos libros son destacar en un recuadrito algún pensamiento interesante y en otros es citar, por ejemplo, algo que a la persona le va a ayudar. En el caso del Evangelio, por ejemplo, son pasajes que dicen, mira, ¿qué es el Sanedrín? O ¿qué es el tributo al César? Me va poniendo. Y en los otros, el libro, por ejemplo, de la Iglesia, pues realmente que es un concilio, que es el Papa, o que cosas que intentan ilustrar a la gente sencilla que suena chino. Os habéis dado cuenta ya todos que nuestra generación tiene una cultura muy interesante. Pero la gente que viene detrás es que no tiene ni idea. Es que ni idea. Porque es que yo, que trato también con gente joven, y cuando me he mencionado, oh sorpresa, detalles que para mí son muy cercanos, por ejemplo, un día les recomendaba, mira, tienes que ver, para que me preguntaban qué era una secta, yo, mira, quiero aprender qué es una secta, en plan jocoso, ved de Luthier, el sendero de Warren Sánchez, que aparte de reíros, vais a aprender qué es una secta. El Luthier, ¿qué es eso? Chicos, chicas, de 18 o 20 años, ¿no sabéis que son el Luthier? Si vienen todos los años aquí a dar un concierto, o no, madre mía, o más reciente todavía, esto con inmigrantes. Hablas de Cantinflas. Hombre, Cantinflas, otro ha venido de Centroamérica. ¿No sabéis quién es Cantinflas? Pues anda, si no sabes lo que están allí, lo que vienen de México, tú me dirás lo que están aquí. O sea, falta una base de cultura que nos tiene que hacer comprender que por fuerza necesitamos que se nos explique la A con la E, A, la D con la O, Do. De verdad, hay que empezar por abecedario. Pero, chaval, ¿qué problema es que no leen? Eso también. Ese Y ahora es tampoco el escriben, problema. porque si escriben algo, esa base de abreviaturas, falta de ortografía, la pera. Lo que pasa, yo creo que la gente joven que no se traga a muchas cosas. Les hemos presentado una religión, pues que Cristo desencarnado, una María desencarnada de su esposo, de San José, donde aparece. Entonces, esta juventud pasa, porque en cambio se coge con garras cuando se le presenta una persona humana, normal. Y esos, no vamos a pedirlo la jerarquía, es un labor. Ver Jesús, el hijo de José y de María, como tú tienes tu hijo. Y que no es desmontarle, sino que yo no puedo imitar a una persona arriba que no pise tierra. Entonces hay que tener olfato para esa juventud. Es lo que decía antes Javier de la serie esa Chosen, lo habéis visto. Si la veis, vais a daros cuenta y oiga, este no es el evangelio que yo conozco. ¿Qué pasa? Que puede captar a los jóvenes, ¿por qué? Porque es un vestido más desenfadado. Jesús sale ahí con una tienda de campaña haciendo labores de carpintería por ahí por diferentes sitios. O sea, pero eso no es el evangelio. Es una invención del guionista o quien sea, que vamos, que cara atractivo. Sí, yo entiendo, es lo de antes. Podemos caer a la gente atractiva, hacer atractivo, una historia, un personaje, a partir de halagar, bien sea con un título o con un contenido. Pero ese halago te pasa factura, porque después, a la larga, la gente se queda con esa imagen. Yo recuerdo desde niño, cosas que he visto, ¿os acordáis que hemos visto todos de niños la película aquella, El Judas? ¿Os acordáis?
Bueno, pues aquella película que apoyé siempre en Semana Santa, lo repetía, pues de alguna manera te hacía creer que aquello era lo que era. Bueno, pues así, tú de alguna manera te mentalizas de que eso es, y cuando te hablan de lo que en realidad es, pues te cuesta entenderlo. Hay que ser honestos. Una cosa es, mira, junto con esta serie, hay que poner un título bien grande al empezar, esto es una suposición o una aproximación o una fabulación en torno a, vale, ya estoy preparado, vale, ahora cuéntenme la historia. Pero presentarlo, que engancha a la gente, pues sí, pero ya sabéis que el cine de hoy, me gusta mucho el cine, que el cine de hoy atrae al público, a taquilla, a base de qué? Pues de cosas que son impactantes. Ahora son los efectos especiales. Hace 4 días eran las carreras de coche, los enfrentamientos, los tiroteos, los incendios. Ahora son ya efectos especiales. La gente va al cine ahí para ver cómo los efectos especiales mejoran estos a la anterior película. Te están contando a lo mejor un terremoto o un incendio, pero la gente dice, oye, está más conseguido este que el de la otra película. Hablando de incendios o de terremotos, si ves la película Terremoto, de hace unos cuantos años, y ves la película más reciente, San Andrés, la falla de San Andrés, hay una diferencia. La gente está diciendo, pues, es que la de antes y los efectos especiales no valen para nada, comparados con los actuales. Pero claro, la gente, ¿qué va a buscar? Espectáculo. Y lo que pasa siempre, piensan, como esos periodistas que dicen, no dejes que la realidad te estropee una buena historia. Vale, se trata de vender una película, se trata de vender un producto, por lo tanto vamos a emplear lo que haga falta, todo vale. Y si hace falta engañar y mentir, pues se hace. Y eso no es honesto, realmente no es honesto. Pues es verdad que nos estamos encontrando y en esa labor que tenemos ambos, cada uno en nuestra parte, él más evangelizadora, como padre Chema, y yo por mi parte, por comunicación, nos tenemos que acercar mucho a gente joven por como he estado comentando ahora, ¿no? Sobre la gente joven. Nos damos cuenta de que la gente joven está buscando mucho. Realmente tenemos la sensación de que las iglesias se están vaciando, que se han vaciado, que no hay gente joven, pero no os podéis dar, o sea, no os imagináis el movimiento juvenil que hay al margen de las parroquias. O sea, es muy grande. Los grupos como Hakuna, los grupos como Aute, los grupos como, bueno, pues el rapero Grillex, es decir, los conciertos, llena estadios, un rapero que las letras son sobre Jesús y sobre el Evangelio. Es decir, que hay un movimiento juvenil que es muy fuerte, pero necesitan, porque además, y en contacto con ellos, y hablando, y viendo exactamente cuáles son sus necesidades, están buscando el conocer, pero el conocer no desde esa parte de arriba, como nos enseñaban hace 20, 30, 40 años, ¿no? Es decir, que esto es como dogma, ¿no? Y entonces desde los dogmas, pues nos han enseñado muchas cosas. Pero hoy la realidad no es así, la realidad no va a base de dogmas, porque la sociedad no va a base de dogmas, ¿no? Entonces, vuelvo otra vez a lo mismo, es decir, es que eso no es el complemento perfecto. Es decir, es que realmente son tan actuales estos 10 libros, es actual siempre. Yo la verdad es que siempre lo digo, 2000 años después y seguimos hablando de lo mismo y nos sigue valiendo. Es que eso es lo triste, ¿no? Que 2000 años después los mensajes nos siguen valiendo como si se dijesen hoy por primera vez, ¿no? Pero contados de otra manera y contados de una manera tan sencilla para torpes por esa necesidad de no estar educados en el dogma, de no estar educados en el aprender y en el memorizar las cosas, está esto, ¿no? Es decir, el para torpes, como dice Chema, que es algo desde lo sencillo, ¿no? Sí, cómo te encuentras y complementa perfectamente esa búsqueda de tanta gente. Los libros que hay uno de La vida para torpes, es un libro que me han dicho que, oye, viene muy bien para adolescentes. Ahí va. Pues no sabía yo, cuando lo escribí no pensaba en adolescentes, pensaba en público en general, jóvenes y mayores. Pues no, viene muy bien. Oh, mira, estupendo. Pero ¿qué pasa? Que tú escribes algo con una intención y después quien lo recibe con otra. Y lo importante que es que lo reciba. Que luego le da otro sentido. Hombre, yo lo que intento en el fondo, está clarísimo, soy misionero. Y por lo tanto mi intención es predicar el Evangelio y conseguir que las personas enderecen su vida a Jesucristo. Y esa es mi intención de fondo. Entonces recurro a las herramientas que tengo a mano, pues desde mi sentido común hasta los elementos que pone a mi disposición la tecnología, desde el ordenador hasta editoriales. Pero
lo que tienes que tener claro es qué buscas. ¿Qué buscas? Pues predicar el Evangelio. Y como decía San Pablo, predica a tiempo y a destiempo con la actuación y sin ella. Pues es una predicación. Eso sí, sin hipotecar ni ceder a un engaño, una mentira para vender más. A mí me encantaría que estos libros se vendieran más. Me encantaría verles, por ejemplo, en el campo que tenemos frente de casa, verles a las estanterías de esos libros que hay, que muchos de ellos son basuras, con perdón, los autores. Los libros tienen un valor, pero muchos de ellos son pasatiempo de leer y tirar. Y me lamento que no estén ahí. Ahora en Correos, en vez de Correos también, en Correo también te venden libros y juegos para niños. Bueno, ya Correos ya no se ve qué hacer para ganar dinero. Bueno, pues me gustaría que estuvieran en otras estanterías, más librerías. Pero ¿qué pasa? Porque es así. Y entonces no nos queda otra que nosotros difundir lo que creemos que es difundible y hacerlo con entusiasmo. Y ciertamente dejar en manos de Dios que alcance la repercusión que Él quiere que tenga. Nosotros, como decía también San Pablo, uno siembra, el otro riega, pero es eso que hay que crecer. Entonces, nuestra tarea, mi tarea en este caso, ha sido escribir, y os digo que no es solamente idea mía. De alguna manera yo cuento con que Dios me inspire y creo que algo de inspiración habrá por ahí. Pero lo importante es no proyectarte tú, no ser un escritor famoso, ni tampoco conseguir ventas de muchos libros, pero simplemente es trabajar de cara al reino de Dios y que ese reino de Dios sea conocido honestamente. Que si me conocía mejor, si a lo mejor que me he visto aquí de cualquier cosa rara y la gente, pues mira, un cura que se viste, qué sé yo, de esquimal y bueno, y entonces viene con su glú a cuestas aquí, y la gente viene aquí a ver quién es ese glú, ese cura que viene un iglú. Bueno, pues va, Padre Llorente, famoso jesuita, que escribía de los cielos corales, que lo dio el libro unos años antes y fue uno de mis temas vocacionales, pues ese vacía, pero hablaba en serio de su experiencia en los cielos corales. Bueno, pues eso es. ¿Hasta qué hora tenemos, hermanos? Bueno, ¿nos quedáis aquí de cenar? ¿Nos dan de cenar? A tanto no creo que lleguemos, pero no sé. Sí, lo que creo que sería interesante también es cuáles son los temas que también a vosotros, al público que estáis aquí, los temas que realmente no interesan o suscitan, porque también, bueno, yo creo que es interesante conocer de estos temas qué es lo que más os suscita o cuál les llama la atención, cuál... Pues uno de los que más me ha llamado es el de la oración, porque he visto en ese libro un cambio total en lo que yo sentía antes en mi oración y la comunicación que ese libro impacta para que te pongas de verdad delante de un ser que te quiere, que te ama, ¿sabes? Que tiene misericordia, que no es ese que, yo que sé, que nos predicaban en mi juventud, pecado, castigo. Y ese libro refleja muy bien esa comunicación intensa con un Señor que tú lo ves cercano. Pues fíjate, el de oración, el que se ha habido ya 3 ediciones es el primero, el del Evangelio. Y no sé, que alguno más, pues a lo mejor lo puede tener, depende de la editorial. Pero yo creo ciertamente que los gustos son variados y cada persona se fijará más. Los estudiantes que me dijeron que valen bienes de la vida para adolescentes. Bueno, estupendo. Y el de la iglesia, me acuerdo que el comentario que hicieron en Vida Nueva me encantó. Era elogioso, no va a matarme. ¿Qué decía Vida Nueva? Decía que era un libro muy recomendable para educadores, para formar jóvenes en ambiente de segunda etapa de LGBTI, ¿no? Y sobre todo también para periodistas de Correa, porque da una formación muy sencilla, muy elemental, pero también muy completa, muy completa. De hecho, es el más grueso de todos, ¿eh? Y es un tema muy espinoso. Cuando lo enfoqué dije, con la iglesia hemos topado. ¿Qué digo yo aquí que se pueda decir? No cree problemas. De la marinera fue el que más seguramente me costó y no pude evitar que tuviera más páginas de las que estaba previsto que tuviera.
porque y se podía haber hablado mucho más, doblar el número de páginas, pero también estás obligado a que sean libros de bolsillo, tienen un número determinado de páginas, y yo no sé si el capítulo me dura más o menos lo mismo, pero entiendo que hay temas que tienen más atractivo que otros, claro, y más resultado, ¿sí? Más resultado. ¿Qué otros temas aparte? Porque bueno, el tema de la oración, la verdad es que es fantástico. La verdad es que la dejamos en esa iglesia de antes y tal, claro, no hemos llegado a enseñar a lo mejor a las nuevas generaciones la oración, la importancia de la oración, porque nos quedamos, como que decías antes, en la estampita, así que cuanto más vieja, usada se vea, parece como que hemos rezado más y mejor, ¿no? Pero aparte la oración sí que es un tema muy, muy, muy interesante para tener en cuenta y donde creo realmente que estamos mucho. Vamos a darle la mística para el siguiente, que bueno, ahí eso ya, pues si la oración cuesta, imagínate dar el salto al de la mística, porque la mística supone para mucha gente una cosa reservada a unos pocos enterados que están en la nube y se van al desierto o están metidos en un convento. Y habrá la gente una mística para torpes, creo que indudablemente es una manera de acercar algo muy arcano a gente muy normal. Y también estoy muy contento con ese libro. A mí lo que más me gusta de la colección es el primero, el Evangelio. Creo que es el que más me gusta a mí. Y después de los otros, el de la Iglesia, porque me costó hacerlo, y el de la mística creo que está también muy, muy logrado en el sentido de transmitir cosas muy complejas de manera que sean fácilmente comprensibles. Eso cuesta, ¿eh? Cuesta. Lo va a hacer escribir y veréis. Lo va a hacer escribir y veréis. Yo creo que tus pues, que libros pues, son un poco lo que hizo Jesús de Nazaret. Desmontó el Sanedrín, desmontó a aquellos grupos que estaban arriba. Entonces Jesús lo que hizo fue bajarles a la vida, al prójimo, a los pobres, a un Dios. O sea, creo que eso es por donde tiene o tenemos que ir directamente la Iglesia. Toda esa parafernalia que tenemos, con mucho respeto, pero Jesús se escandalizó, ¿o no? ¿Y por qué se lo cargaron? O sea, creo que tenemos que ir personalmente y porque queremos a esa iglesia que quiso formar Jesús, comunidad, personas, no instituciones ni jerarquías. Por eso es para felicitarte realmente que vayas un poco minando toda la parafernalia que tenemos dentro de nuestra iglesia, comenzada por el clero. Bueno, sí, sabes que para que sabéis, mira, hay una tensión, siempre se estudia esto, una tensión entre lo que Jesucristo predicó, el grupo que él puso en marcha, y lo que después pacientemente durante siglos hemos ido creando o recreando entre todos. Hay una distancia que hay que superar. Yo digo siempre hay que volver al año cero, hay que volver al siglo primero, hay que volver no digo a la primitiva comunidad, hay que volver al Jesús que crea esa primitiva comunidad, porque todo lo demás tiene mucho de añadidura nuestra, que no digo que sea malo, pero sí tiene muchas cosas que no son de Jesús, y por lo tanto, pues eso hay que recuperarlo. Claro, hacer esto cuesta mucho, porque la Iglesia, hoy por hoy, la Iglesia que conocemos, el Iglesia Estamento, es como una especie de idea de edificio enorme, de organización enorme, que tiene una extensión por todo el mundo, que vamos, eso es una maquinaria que cambiarla cuesta muchísimo, muchísimo. Y claro, eso no se puede cambiar, ni más ni menos. ¿Qué hay que hacer entonces? Probablemente pasito a pasito y con la ayuda de las autoridades competentes que son que tienen que tomar decisiones y modificando lo que se pueda. Pero eso son cositas. La cosota es qué dijo, hizo Jesús, a qué nos invitó que hiciéramos y volver a eso.
y por encima de lo que nosotros hemos hecho, que prevalezca no solo el mensaje de Jesús, la acción de Jesús. Porque Él dijo, esto es lo que quiero que hagáis. Y es lo que hemos de hacer. Que nosotros hemos enriquecido o adornado con muchas cosas, pues vale. ¿Qué pasa? En una casa, cuando te dedicas a poner adornos, según tu estilo, puede ser muy barroco o muy de Ikea. Y puedes llenar la casa de florituras o de muebles que no te van a parar para 4 días porque al final te rompen por todas partes. Pero una cosa es la casa, la vivienda, y otra cosa es cómo tú la adornas o la haces habitable para ti. Claro, la iglesia es mucho más que una vivienda, es un edificio enorme donde cabemos todos, hemos de caber además, pero ese edificio tiene compartimentos cada vez más curiosos o más extraños, no he ido durante siglos. Y hay gente dentro de la iglesia que, oye, pues ocupa ahí un terrado, o gente que vive en un adosado. Al final hemos hecho una cosa que indudablemente hay que retocar o reformar. Pero claro, no se puede perder de vista lo que es la piedra angular. Y la piedra angular es la que hay que volver siempre. Y según la piedra angular, pues habrá que ir quitando o poniendo cosas que hagan falta. Hay que tiene la decisión que tomar. La gente que gobierna, que tiene autoridad en la iglesia, es capaz de tomar decisiones y debe hacer. Y a nosotros nos toca adaptarnos a eso. Entonces, la labor que nosotros podemos hacer es parecida a esta. Escribir, predicar, anunciar aquello que nos remite a la esencia del Evangelio. Y luego ver la manera de que la gente empiece a pensar esto o aquello, a pensar de derechas o de izquierda, lo que sea, pero tú tienes claro que el mensaje del Evangelio es este y lo quieres vivir hoy. Eso es lo importante. Luego hay detallitos, sí, detallitos, que a veces se convierten en detallazos, pero que no tienen que marcar, o mejor dicho, no tienen que determinar tu fe. Tu fe es en Jesucristo. Tu fe es la revelación que Él nos trajo. Tu fe es la salvación que Él nos propuso. Tu fe es en el reino. Y todo lo demás son cosas que hemos de siempre estar revisando, contrastando, y vienen papas, como San Francisco, haciendo cambios. ¿Y qué pasa? A unos les alegran y a otros les molestan. Claro, porque dice cosas que entiende él que son de este tiempo, en este momento, y a la gente que se siente hijo de este tiempo le parece muy bien. Y a la gente que está atada, por ejemplo, a un preconcilio, pues le sientan como una patada al hígado. Normal. ¿Qué hemos de hacer? Superar esas tensiones y superar esas adherencias a cosas que están más allá del Evangelio, a esas interpretaciones. Yo creo que es así. A la esencia, realmente. A la esencia. Sí, a la esencia. Lo que sea, es una esencia. Es un juguito. Un juguito. Sí. Bueno, pues si tienes alguna aportación más, alguna sugerencia, alguna inquietud más. Les daros las gracias a los dos. A los dos. Sí. Ya tengo apuntado para el regalo de Navidad ya. Chaval. Sí, yo los tengo en casa, yo los jamones. Claro. Debes comprarlo porque oye, para que nos acogen. Sí. La verdad es que es una colección muy, muy completa que yo creo que sí se puede ir haciendo poco a poco, porque al final es ir cogiendo cada uno de los temas, los que más nos van suscitando, pero al final es importante, de verdad, en serio, completar la vuelta entera, porque todos los temas son importantes para nuestra fe, ¿no? La figura de la Virgen de los Santos, que también está, también es importante, ¿verdad? Que nos fijamos en el Evangelio, la Biblia, como cuando queremos conocer sobre la religión o el cristianismo, nos vamos al Evangelio, a la Biblia, sí, pero hay aspectos muy concretos, como por ejemplo la Virgen de los Santos, que es muy interesante, ¿no? Y no nos vamos solo al conocimiento, sino como hablaban del libro de la oración, donde vamos a la práctica, porque al final la oración es la práctica. El Evangelio, cuando lo escuchamos en las Eucaristías o cuando lo leemos, nos está hablando Dios, pero es que nosotros tenemos que saber cómo hablar a Dios, ¿no? Y ahí está la oración y el contexto de la mística, ¿no? Al final, es decir, que esa oración llega a una evolución en el que, bueno, pues ahí tenemos esa mística, ¿no? Es decir, y eso para nosotros que practicamos, pero volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? Es decir, que si conocéis a alguien que realmente está ahí entre dos aguas o que le suscita el tema, simplemente cuando tenga un poco de curiosidad, la mística se baja muy al
al terreno, muy a lo cotidiano, y te das cuenta de que al final esa aspiración, ¿no?, de la presencia de Dios, estar muy en contacto. Yo creo que eso hay que aterrizarlo siempre. Y lo que lamento es que a veces pues no se haga más. No se haga más porque, mira, estos libros son pequeñitos, son de bolsillo, y a una persona le puede parecer que, oye, que no son cosa de nada. Pues no, no por tirarme ellos faroles, no. Que son libros que, a pesar de lo pequeñito y de lo limitado que tiene como formato, sin embargo, creo que contienen cosas muy importantes. Tan importantes como otros libros así de gordos, creo que lo contienen es lo mismo, pero adornado con citas y con no sé qué, y como dice San no sé quién, o como dice el eminente teólogo no sé cuál. Al final son libros que sí, son válidos para gente que estudia, para gente que investiga. Pero claro, esto no es para investigadores ni para estudiosos, es para gente simplemente que está, eso, con complejo de torpe, porque no acaba de conocer los entresijos de la fe, o está alejándose o alejado ya de ellos. Por lo tanto, van dirigidos a gente que lo necesita. Decía Jesús, el médico está para atender a los enfermos. Yo me pongo en la mente que aquella persona que de alguna manera está enferma de conocimientos, está enferma del Evangelio, y procuro a mi manera darle unas pildoritas, que no son mías, son del Evangelio, pero dárselas ¿para qué? Para que coja fuerzas, y cuando sienta con fuerzas no tome ya píldoras, vaya a tomar ya alimentos más sabrosos. Y ahí están entonces esos libros enormes de contenido y de profundidad que le pueden alimentar. Esto es para, como dije antes, para aperitivo, para abrir boca, para abrir la puerta del conocimiento. Bueno, pues tendría palabras, si queréis terminamos ya, o si alguna cosa más. Pues agradeceros a todos, empezando por Javier, agradeceros a todos vuestra presencia. Sí, está contratado ya. Es la segunda vez ya que viene conmigo, o sea que está contratado. Y bueno, agradeceros a todos vuestra presencia, vuestro cariño, vuestra compañía y también, como no, vuestra compra. Oye, muchas gracias, porque la editorial vive de esto, no yo, porque tengo una congregación que me aguanta todo, pero la editorial sí que lo necesita y hacemos un bien difundiendo esto. Yo muchos libros de estos, sabéis que me regalo, porque de alguna manera entiendo que es un apostolado, y por lo tanto muchos de estos libros, si alguien puede pagar, que me pague, y al que no se lo regalo, porque entiendo que hay que difundir estas cosas que ayudan al crecimiento de la fe. Pues termina con la frase de Lelutier, para que se ilustren también, aquella que te gusta aquí tanto. Dila. Los libros que ustedes comprar al salir, que se venden aquí en el hall de la salida. Primero Warren Sánchez, que era el Marcos Buston, que tiene su voz grave tan bonita, la mía, que acababa siempre, cuando estaba en una cosa, el libro que puede usted adquirir al salir en el hall del teatro, puede usted adquirir. Pues el libro que ustedes pueden adquirir ahí, en el hall de la tienda. Muchas gracias. Que Dios os bendiga a todos y esperamos vernos más veces. Gracias.